Hablaremos sobre publicidad estatal y principio de neutralidad en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Nos acompaña Víctor Velázquez, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Muy agradecido por la entrevista y para poder comentar sobre este tema que está bien relacionado a las autoridades políticas, públicas y también obviamente a los ciudadanos que van a ir a sufragar este 26 de enero. Por supuesto, en esta coyuntura es imprescindible hablar sobre normativa electoral y, como dice nuestro invitado, el respeto que debe haber por este tipo de normativa. Si nuestros televidentes no lo saben, existe pues una ley sobre la publicidad estatal, principio de neutralidad, incluso propaganda también electoral, pero en este caso vamos a hablar sobre la publicidad estatal y el principio de neutralidad. ¿A quiénes toca este principio? Justamente cuando uno habla de las leyes electorales, a veces cree que solamente las leyes se aplican para candidatos y para organizaciones políticas, lo cual es incorrecto. También se aplica para funcionarios y personas involucradas en el Estado en general. Por ejemplo, vamos a tener por un lado para autoridades políticas o públicas, funcionarios, y por otro lado también para aquellos funcionarios que están yendo como candidatos, ¿no? Este es en el caso de neutralidad. Y en el tema de publicidad afecta a todas las labores que puedan desarrollar cualquier entidad del Estado, en cualquier régimen que se encuentre, pero es cualquier entidad del Estado. Entonces, por ahí vemos que estas normas aplican en general para el sector estatal. Por un lado, el tema de la publicidad estatal está normado en la Ley Orgánica de Elecciones, pero también vamos a tener un reglamento específico para el caso de la publicidad estatal y también para el caso de la neutralidad. En este reglamento, que es el reglamento de propaganda política, de publicidad estatal y neutralidad, aprobado con la resolución 78 del año 2018, se ha configurado una serie de prohibiciones y también de procedimientos sobre el tema de publicidad para poder distinguir cuáles son, qué configura como publicidad y qué no configura como publicidad, y también evidentemente elementos constitutivos sobre la aplicación del principio de neutralidad, ¿no? Como ya hemos visto en estos días, se está aplicando mucho en algunos funcionarios y algunas autoridades, ¿no? En el caso de publicidad estatal, ¿en qué escenarios, bajo qué parámetros es que esta puede realizarse? Porque entendemos que, claro, algunas instituciones del Estado efectivamente tienen que comunicar algunos servicios. Efectivamente, si bien es cierto, la ley determina que una vez convocado el proceso, es decir, el día 30 de septiembre de 2019, se prohíbe cualquier tipo de publicidad estatal. Lo cierto es que existe una excepcionalidad, dos excepcionalidades, ¿no? La impostergable necesidad y la utilidad pública. Es decir, cualquier publicidad que en sí se determina bajo la ley, que es toda información que brinde la entidad del Estado bajo que desarrolle un servicio, proyecto o actividad y cuyo usuario sea el ciudadano, eso es publicidad estatal. Se puede dar, sí, en estas dos condiciones, ¿no? Siempre y cuando no incluya ningún elemento alusivo a alguna organización política o algún logo, nombre, cargo de la autoridad, para evitar que pueda promocionarse indirectamente a algún funcionario, claro, ¿no? ahí está la respuesta que quizá pueden hacerse. ¿Por qué el Estado no puede hacer publicidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado está ligado abiertamente a una organización política? Claro, por eso es que sí se pide, sí se da la posibilidad de tener publicidad, pero bajo estos dos ambientes, ¿no? La impostergable necesidad y la utilidad pública, los cuales se notifican al jurado electoral especial bajo un formato. Se llena el formato y se acredita que existe esa necesidad. Es decir, no es que cualquier... y hay que esperar la respuesta de ese jurado electoral. Luego de eso se presenta, ¿no? Porque el hacer una publicidad sin tener esto configura también una de las faltas, ¿no? Que se pueden dar en la publicidad. Ahora, tengamos en cuenta que la necesidad y la utilidad pública aplica solamente para esas comunicaciones, no aplica para algunos casos en particular, como por ejemplo las notas de prensa, las convocatorias públicas que se hacen para contrataciones, entre otros procedimientos internos que pueden haber dentro de una entidad. El público objetivo no es el elector o el ciudadano, ¿no? No es el ciudadano, sino es justamente algunas personas dentro de la organización política o para efectos administrativos, ¿no? Principalmente. Ahora, ¿cuáles son aquellas infracciones que sí se ve a menudo? Porque las infracciones son cotidianas, ese es el problema, que son cotidianas y son comunes, ¿no? Nosotros vamos a irnos al artículo 20 de este reglamento, que es la resolución 78, y vamos a encontrar que son principalmente tres las principales, ¿no? Casi siempre es el difundir publicidad estatal,
sin haber motivado la impostergable necesidad o la utilidad pública. Es decir, entidades, municipalidades, gobiernos regionales, que presentan obras o proyectos sin señalar al jurado electoral especial que se está o que se va a desarrollar autónoma. Esta publicidad sin comunicarle, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo está ligado a que existe publicidad estatal con nombre, cargo, figura, voz de autoridades, ¿no? O funcionarios, lo cual evidentemente está prohibido. En este periodo. En este periodo. No olvidemos que, como te había mencionado, el tema de la publicidad estatal está prohibido desde la convocatoria. ¿Sí? Desde el día 30 de septiembre no se puede hacer, ¿no? Y lo último es cuando una publicidad hace alusión a algún color, a algún logo o algún mensaje de campaña de una organización política, justamente para evitar que se pueda destinar o se pueda de una u otra forma hacer propaganda por alguna entidad, algún candidato o alguna organización, ¿no? Entonces, esas son las tres principales infracciones que casi siempre cometen las entidades públicas, llámese municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales y en algunos casos también hasta ministerios, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que esto aplica en todos los niveles de gobierno del Estado, ¿no? Muy bien, y que hay que ser respetuosos. Ahora, pasando al principio de neutralidad, ¿qué tipo de comportamiento se espera de nuestras autoridades en un proceso democrático? Lo primero que todo hay que considerar que un funcionario en sí se debe al ciudadano. Es decir, el funcionario no se debe a intereses políticos. Por eso es que su accionar debe ser íntegro, neutro y objetivo. ¿Sí? Tanto para los ciudadanos como para los trabajadores que tiene en su dependencia. Porque aquí vamos a distinguir que la norma, en el artículo 30 de este reglamento, divide o clasifica tres tipos de infracciones, ¿no? O infracciones sobre el principio de neutralidad. Por un lado, van a estar las infracciones que están reguladas para autoridades políticas o públicas. Por otro lado, están aquellas infracciones que pueden ser cometidas por funcionarios o servidores. Y por otro lado, aquellas que pueden ser cometidas por funcionarios o servidores que van a la elección de un cargo. Es decir, aquellos que están postulando. Entonces, distingamos bien estas tres porque en cada una de ellas van a haber algunas clasificaciones y algunas prohibiciones específicas ligadas a su posibilidad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen bajo su dependencia trabajadores pueden coactar a esos trabajadores para que voten por alguna organización política. Por ejemplo, en las municipalidades distritales, en algunos casos se ha evidenciado de alcaldes o gerentes que le dicen a sus trabajadores el domingo todos sufragan por tal organización. Eso de antemano está prohibido. Gravísimo, ¿no? Exactamente. Por otro lado, existen autoridades políticas que buscan o hacen acciones para perjudicar a cierta organización política, ¿no? Por ejemplo, le etiquetan como un partido tal o partido de corruptos y que es incorrecto. Entonces, eso está prohibido, ¿no? Entonces, ¿eso de manera verbal o con algún hecho en particular? Acción, ¿no? No necesariamente puede ser, por ejemplo, yo no marco así, sino puede darse de manera subliminal. Ahí lo que tenemos que tener es la calificación del jurado electoral especial, claro, ¿no? Cómo la interpretación del hecho. Y cómo lo interpreta, exactamente, la interpretación del hecho, ¿no? Y en qué nivel de gradualidad puede darse. Porque puede ser, por ejemplo, en algunos casos se han conocido de actividades públicas en el cual asisten miles de ciudadanos y hacen ese comentario o lanzan ese tipo de acción y evidentemente tiene una afectación mayor a aquella que se puede hacer de manera íntima o entre amigos. ¿No? Entonces hay que evaluar eso para poder ponerle la gradualidad a la sanción, si es que en los medios probatorios presentados dieran para una sanción, porque en muchos casos los jurados electorales especiales, ante la falta de evidencia o de consistencia en los medios probatorios, lo que hace es cancela, o sea, no procede la investigación y tampoco procede ningún tipo de sanción al respecto. ¿Qué sucede cuando se utiliza el recurso público para favorecer a algún candidato o a alguna organización política? En este caso, primero hay que probar que se está usando el recurso público y segundo hay que evaluar qué medio probatorio se está entregando. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios que pueden usar su cargo para favorecer a alguna entidad pública, tenemos que demostrar que este funcionario está haciendo uso de su cargo y de estos recursos para que los ciudadanos sufraguen por esa organización. Está direccionando el voto. En el caso que se demuestre eso, la gradualidad de las sanciones van a ir desde 30 a 100 UITs
en el caso de las municipalidades y también de de las personas, y también inicia investigaciones en el Ministerio Público por otros delitos, ya, ¿no? Directamente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que están postulando en este momento, ¿no? Cuya acción podría ser de repente confusa para los electores? Sí, aquí hay que tener en cuenta que muchos de estos funcionarios ya han pedido licencia, ¿no? Entonces ya no están en el cargo, o sea, tienen que, entonces ya no están en el cargo, pero sí debemos considerar de que 3 meses antes de ello no podían haber inaugurado obras o participado en eventos públicos, ¿no? Lo cual ya en este momento ya no viene al caso. Lo que sí hay que tener en cuenta para todo ciudadano que esté en provincia o también en Lima y puede hacer denuncias, porque esto es denunciable. No olvidemos que la actitud del funcionario y de la entidad tiene que ser proba, tiene que ser íntegra. Puede denunciar, si por ejemplo ve que la entidad pública está sacando alguna publicidad que favorece de una u otra forma a algún partido político. Claro. O haciendo uso del personal. O haciendo uso del personal para colocar, por ejemplo, también afiches, gigantografías, pasacalles de alguna organización política, puede denunciar este hecho ante los jurados electorales especiales que están en todo el país. Y si en el caso fuera algún funcionario, también puede denunciarlo ante el jurado electoral especial, quienes van a iniciar el procedimiento de investigación y obviamente luego una posible sanción si es que diere lugar, ¿no? Bueno, durante un proceso electoral somos todos los electores fiscalizadores, también debemos sumarnos, por supuesto, a dar las garantías necesarias para la elección de nuestras autoridades, en este caso para nuestros congresistas. Y lo bueno es que ahora los medios de comunicación y también las mismas redes sociales nos facilitan la mayor fiscalización, tanto de autoridades como de las entidades públicas, ¿no? Entonces, por ese lado, invitamos a que los mismos ciudadanos puedan estar atentos del ejercicio o de las acciones que desarrollan sus funcionarios y también las entidades públicas para que puedan tener integridad en el manejo de recursos, en el manejo de la cosa pública y también en el manejo del personal que está a cargo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Velázquez, por habernos acompañado, por supuesto presentarnos esta información tan valiosa sobre publicidad estatal y principio de neutralidad. Agradecemos muchísimo su visita. Hemos conversado con Víctor Velázquez, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral.